Hay veces que una mala temporada no quiere decir que tengas entre manos un mal proyecto. Y yo siempre he tenido la sensación de que la temporada pasada del Real Madrid, que fue horrorosa, no era el principio de un mal proyecto o un ciclo perdedor, siempre y cuando en el club se tomarán ciertas decisiones. Y Florentino tomó decisiones, hizo buenos fichajes, hay otros futbolistas que se han revalorizado y de hecho, según el estudio habitual de Transfermarkt, el Real Madrid tiene la plantilla con un mayor valor de mercado del fútbol mundial. ¿Esto quiere decir algo? No, ya lo sabéis, absolutamente nada, pero me apetece analizarlo. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que de vez en cuando, cada X meses, me gusta bucear un poco en Transfermarkt para, bueno, analizar un poco cómo está la industria del fútbol más allá de lo que pasa dentro del terreno de juego. Aunque, por ejemplo, el vídeo de hoy con cifras tiene mucho que ver con temas que pasan en el terreno de juego, o lo que pasa, mejor dicho, en el terreno de juego. Como siempre, vuelvo a decir que los valores que vamos a ver en Transfermarkt o los números o las cifras tal son orientativas, no son cifras exactas, no es algo tangible, luego hay muchas variables que pueden jugar en este tipo de sentidos, lo digo en este tipo de sentido, perdón, lo digo porque, yo qué sé, me invento. Te dice Transfermarkt que un jugador vale 180 millones de euros o que tiene un valor de mercado de 180 millones de euros y luego de repente te llegan en verano, te lo venden, me lo invento, repito, por 120 o por 200, que todavía no ha llegado un caso así, salvo de Neymar hace muchos años, y dices, oye, pero si Transfermarkt tal es orientativo, es más o menos parándose en ciertos parámetros, pero bueno, te deja ver más o menos cómo está funcionando la industria del fútbol en la actualidad. Y yo quería detenerme en dos tablas. La primera es esta, que son los valores de mercado de los clubes más importantes de Europa y de hecho está colocada esta tabla desde el primero, que es el Real Madrid, con un mayor valor de mercado y va descendiendo poco a poco según van conociéndose los valores de mercado de otros clubes. Es decir, el Real Madrid, que ha ascendido su valor de mercado, la plantilla tiene ese valor de 1.400 millones de euros. En segunda posición aparece el Arsenal con 1.300 millones de euros más o menos, 1.200 para el City, 1.150 para el Liverpool. Me sorprende porque se ha gastado muchísimo dinero, pero es verdad que luego tiene ahí, digamos, un salto bastante fuerte entre los que más valor de mercado tienen y una parte gruesa de los que menos. Y luego a partir de ahí, PSG, Chelsea, el Barça desciende hasta el séptimo lugar. Es llamativo lo del tema del Fútbol Club Barcelona, porque de los 10 primeros solo hay 3 clubes cuya plantilla ha pedido valor de mercado, que son el Arsenal, el Manchester City y el propio Fútbol Club Barcelona. Tanto Real Madrid como Liverpool, PSG, Chelsea, Bayern, Tottenham y Newcastle han subido el valor de mercado de su plantilla, que al final el punto es ese, el valor de mercado que es, bueno, pues ir sumando el coste de cada jugador de la plantilla, repito, cifras orientativas que lanza Transfermarkt, hasta dar el resultado final. Es importante entender esto del Real Madrid porque venimos de una temporada muy mala en la que mucha gente pensaba, entendía que se había devaluado el producto del Real Madrid, los jugadores del Real Madrid, pero si tú luego te vas y profundizas un poco más en lo que es la plantilla del Real Madrid, te encuentras que, por ejemplo, Mbappé y Bellingham mantienen un valor de mercado cercano a los 200 millones de euros. Vinicius Junior, que tuvo un pequeño descenso, con todo y con eso tiene un valor de 150 millones de euros. Fede Valverde es uno de los centrocampistas con mayor valor de mercado del fútbol mundial, con 130 millones de euros. Y a partir de ahí viene una lista importante de jugadores que bajan de los 100 millones, pero considero que tiene un valor de mercado bastante elevado. Rodrigo 80, aunque creo que con la próxima actualización Rodrigo bajará de esos 80 millones de euros. Trent y Tchouaméni 75 millones de euros, Dinghauser 70 millones de euros, Arda Güler 60 millones de euros. En este caso creo que este valor de mercado subirá con la próxima actualización. Camavinga 50, Carreras 50, Mastantuono 50, Brahim 40, Endrick tiene de momento 35 millones de valor de mercado, pero entiendo que si vuelve a jugar, si en la segunda parte de la temporada tiene minutos, sea el Lyon o donde sea, pues y lo hace bien, ese valor de mercado
puede ascender. Y luego, como siempre decir, esto, el valor de mercado, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula con muchos parámetros y, por ejemplo, la edad es muy importante, porque alguno dirá, hostia, Militao, que está siendo uno de los mejores centrales del mundo otra vez, ¿cómo vale 30 millones de euros? Bueno, pues porque Militao viene de 2 lesiones de cruzado, digamos que es un jugador por testar, entre comillas, otra vez. Y claro, después de 2 operaciones tan graves, de 2 lesiones tan graves, perdón, y de haberse perdido 2 años de su carrera deportiva, el valor de mercado tiene que descender notablemente, pero es muy posible que ascienda. Luego también tiene mucho que ver la duración del contrato. Siempre un jugador que tenga un contrato largo es más fácil que el valor de mercado pueda aumentar y al contrario, un jugador que tenga un contrato que le quede un año, por ejemplo, o algunos meses, tendrá un valor de mercado mucho más bajo. Si a eso le sumamos el tema de la edad, pues te queda un caso como, por ejemplo, Antonio Rüdiger, que a día de hoy tiene 32 años, un contrato hasta el 30 de junio de 2026 y su valor de mercado no supera los 15 millones de euros. Pero bueno, como estáis viendo, los primeros puestos de esta tabla, los 4 primeros puestos de esta tabla son futbolistas que superan los 125 millones de euros de valor de mercado. Fuera de ello, hay muchos jugadores concentrados entre los 60 y los 80 millones de euros. Es decir, la debacle del Real Madrid de la temporada pasada es fuerte, te quedas sin títulos grandes, lejos de competir en Europa, lejos de poder hacer una gran temporada como venías haciendo en los años anteriores, pero los jugadores no se devaluaron tanto como podíamos pensar, aunque alguno bajó su valor de mercado, como puede ser Vinicius Junior, y luego, evidentemente, el Real Madrid hizo un esfuerzo económico importante en el mercado y sumó más valor como tal a la propia plantilla. Ya lo habéis visto, Trent Alexander-Arnold, que ha venido a coste cero y ha firmado un contrato largo, tiene un valor de mercado bastante elevado. Dean Howson es uno de los centrales del fútbol europeo con mayor valor de mercado. Álvaro Carreras es un tipo que tiene un buen valor de mercado y luego Franco Mastantuono será uno de los jugadores de 18 años con mayor valor de mercado. Esto al final al Real Madrid le ha debido aumentar cerca de 200, 250, 300 millones de euros ese valor de mercado, que como hemos visto en la primera tabla ha ascendido respecto a lo que tenía la temporada pasada, que vuelvo a lo de siempre. Esto no quiere decir nada. El Arsenal, por ejemplo, tiene una plantilla con un valor de mercado muy elevado, una de las mejores de Europa en ese sentido, y lleva sin ganar títulos importantes bastantes años. Lleva pues más de 20 años, creo, sin ganar la Premier, nunca ha ganado la Champions, pero bueno, el proyecto más o menos se va estabilizando y va adquiriendo esa fuerza. Luego esto hay que llevarlo a la práctica con títulos. Al final, un Real Madrid sí que puede tener una plantilla con un gran valor de mercado porque es un club robusto, es un club saneado y es un club que siempre va a tener la posibilidad de atraer a grandísimos talentos y a jugadores, salvo que esté en la ruina, evidentemente, y a jugadores muy importantes del fútbol mundial. Otros que hemos visto en esa tabla, como puede ser un Newcastle, como puede ser incluso el propio Arsenal. En el caso del Newcastle, si finalmente ese proyecto en el que han invertido muchísimo dinero no va hacia ninguna parte, no aspira a lograr grandes cosas e incluso se queda fuera de Champions en varios años consecutivos, es un proyecto que va a dejar de ser tan atractivo, que no va a atraer a tantísimos futbolistas y ese valor de mercado de la plantilla bajará. El Arsenal, si de aquí a los próximos 2-3 años no se lleva un título grande, pues estaríamos hablando de un proyecto, el de Mikel Arteta, bueno, que habría tocado fondo, entre muchas comillas, por el hecho de haber invertido mucho para no lograr nada a nivel de metal, a nivel tangible, y también bajaría mucho el valor de mercado. El Real Madrid es de los pocos clubes del fútbol mundial que, bueno, puede bajar, subir, puede bailar mucho el valor de mercado, pero no se caería de forma catastrófica como le está pasando, por ejemplo, al Fútbol Club Barcelona. El Barça tiene un valor de mercado relativamente alto, sobre todo gracias a la figura de Lamine Yamal, que ha ascendido mucho en esta categoría. Pero es un club que ha ido bajando con el paso de los años porque es un club que cada vez ha competido peor en Europa y eso al final, quieras que no, lastra todo un proyecto. El hecho de tener una ruina económica bastante patente también perjudica al propio Barcelona porque no hay grandes fichajes, no hay grandes jugadores que puedan venir a aumentar ese valor de mercado de la plantilla. Veremos si todo esto se traduce en títulos, veremos si el Real Madrid vuelve a pisar Cebeles en primavera, pero bueno, ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer este tipo de contenido, estos datos,
y analizarlos un poco por encima en vídeos más cortitos de lo habitual y luego que vosotros, evidentemente, me dejéis vuestra opinión. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.